Confié en mi mejor amigo, pero lo que hizo casi me arruina la vida. No sé si esto sea más un desahogo o una advertencia, pero necesito contarlo porque todavía, cada vez que lo recuerdo, me arde la sangre. Siempre pensé que la traición más dura que podía vivir era de una pareja, pero me equivoqué. La puñalada más profunda vino de alguien que yo consideraba un hermano, mi mejor amigo. Conocí a Marcos en la universidad. No éramos del mismo salón, pero sí coincidíamos en los pasillos, en la cafetería, en fiestas de conocidos. Era de esos tipos carismáticos que siempre saben cómo caerle bien a todo el mundo. Buen conversador, divertido, el que siempre tenía un chiste listo y que, al mismo tiempo, parecía tenerlo todo bajo control. Yo era más tranquilo. El típico que no habla de más, que escucha, que prefiere tener pocos amigos pero de verdad. Y no sé cómo, pero terminamos conectando. Supongo que porque, aunque él era mucho más extrovertido, conmigo podía hablar de cosas serias, de planes, de sueños. Con los años, esa amistad se volvió casi de hermanos. Íbamos juntos a todos lados. Mis papás lo querían, su familia me trataba como de la casa. Y yo, de verdad, confiaba en él como si fuera sangre de mi sangre. La oportunidad del siglo, o eso creí. Ya salidos de la universidad, cada quien agarró su rumbo. Yo trabajaba en una oficina, un empleo estable pero mal pagado, de esos que apenas te alcanzan para sobrevivir. Él, en cambio, empezó a meterse en negocios digitales. Primero con páginas web, luego con inversiones en criptomonedas, marketing de afiliados, esas cosas que yo apenas entendía. Un día me llamó y me dijo, hermano, tengo algo grande entre manos. Es la oportunidad de nuestra vida. Me explicó que había descubierto una plataforma de inversión en cripto que estaba generando rendimientos altísimos. Que no era el típico esquema Ponzi, que esta vez era legítimo, que incluso tenía contactos dentro, y me lo vendió tan bien, que lo creí. Yo siempre fui desconfiado con esas cosas, pero verlo tan seguro me convenció. Además, estábamos hablando de Marcos, mi mejor amigo. ¿Cómo iba a dudar de él? Le dije que yo apenas tenía ahorros, pero él insistió en que no necesitaba mucho para empezar. Con lo que tengas, lo duplicas en meses, me aseguró. Yo, estúpido, confié. Metí mis ahorros, casi todo lo que había guardado en 5 años de trabajo. No era una fortuna, pero para mí era muchísimo. Al principio, parecía funcionar. La plataforma mostraba números que subían, rendimientos diarios. Marcos me mandaba capturas de pantalla de sus propias cuentas, todas en verde, todas creciendo. Me emocioné. Soñaba despierto con pagar deudas, ayudar a mis papás, incluso renunciar al trabajo para emprender. Pero un día, todo desapareció. Entré a la plataforma y estaba caída. Intenté refrescar y nada. Al poco rato, el sitio ya ni siquiera cargaba. Le escribí a Marcos, pero no contestaba. Lo llamé, no respondió. Me empezó a invadir esa sensación horrible en el estómago, esa que sabes que significa que algo anda muy mal. Finalmente, a la noche, me llamó. Su voz sonaba diferente, apagada. Hermano, creo que nos estafaron. Yo no lo podía creer. Le grité, lo insulté, le dije que cómo había sido tan ingenuo. Pero él se mostraba igual de indignado, como si también lo hubieran engañado. Esa noche no dormí. Pensé que había perdido todo. Y lo peor, que había arrastrado a mi familia a la ruina porque ese dinero era lo único que teníamos guardado. Pasaron días en los que Marcos me evitaba. Ya no contestaba mis mensajes, apenas me hablaba. Y fue entonces que me entró la duda. ¿De verdad lo habían estafado a él también o era parte del engaño? Empecé a investigar. Me puse en contacto con otros que habían invertido en esa supuesta plataforma. La mayoría la había conocido por medio de él. Y todos coincidían en algo. Marcos fue el que los convenció. Un chico incluso me mostró pruebas, chats donde Marcos se quedaba con comisiones por cada nuevo inversionista. La rabia que sentí no se puede describir. No solo me había arruinado, me había usado como carnada para jalar a más víctimas. Y entonces supe la verdad, Marcos no había perdido nada. Al contrario, había ganado a costa de todos nosotros. No voy a mentir, caí en depresión, ver a mis papás preocupados, saber que había destruido su confianza, me partía el alma. Me culpaba por haber sido tan ingenuo, por haber confiado ciegamente en alguien solo porque era mi mejor amigo. Mientras yo estaba hundido, Marcos subía fotos en redes, viajes, cenas de lujo, carros rentados que presumía como suyos, y cada publicación era una bofetada. No podía entender cómo alguien a quien le di todo mi cariño, mi confianza, podía destruirme así y vivir tan tranquilo. Pero lo que no sabía era que ese dolor iba a transformarse en algo mucho más fuerte, una sed de venganza. Al principio, pensé en confrontarlo directamente, pero sabía que sería inútil. Marcos era hábil para darle la vuelta a todo.
Iba a hacerse la víctima, a decir que él también perdió, que yo estaba exagerando. Así que decidí hacer lo que él nunca esperaría de mí, jugar a su mismo nivel. Me pasé semanas investigando. Descubrí que todo lo que presumía era falso. Los carros eran rentados, los relojes de imitación, las fotos de supuestos viajes eran tomadas en hoteles baratos a las afueras de la ciudad. Pero había algo que sí era real, el dinero que nos había robado. Lo estaba invirtiendo en su nuevo negocio, una agencia de trading que apenas estaba lanzando. Y ahí vi mi oportunidad. Infiltrándome creé un perfil falso, una identidad completamente nueva, un supuesto inversionista interesado en meter capital fuerte en su agencia. Usé fotos de banco de imágenes, compré un número virtual, hasta armé un LinkedIn falso con una historia laboral creíble. Lo contacté desde esa identidad. Y, como tiburón oliendo sangre, él mordió el anzuelo, me contestó enseguida, me trató como si fuera oro puro. Me mostró proyecciones, gráficos inflados, todo ese humo que él sabía vender tan bien. Lo dejé ilusionarse, lo dejé pensar que iba a meterle cientos de miles de dólares. Mientras tanto, recopilaba pruebas, grababa las llamadas, guardaba los correos, capturas de pantalla de todo lo que me prometía. Un día, fingí que iba a cerrar la inversión. Le dije que necesitaba ver todo en persona, que viajaba a su ciudad con mi abogado para firmar papeles. Llegó el gran día. Y ahí estaba él, vestido con traje barato pero queriendo aparentar elegancia, con esa sonrisa de tiburón. Yo entré al café donde habíamos quedado, no como el inversionista falso, sino como yo, Andrés. Su cara fue un poema. Se quedó helado, sin palabras. Saqué mi celular y le mostré todas las pruebas que había reunido. ¿Creíste que me ibas a joder y que yo me iba a quedar de brazos cruzados? Intentó justificarse, balbucear excusas. No lo dejé hablar. Le dije que tenía dos opciones. 1, devolverme todo lo que me robó, más intereses. 2, o ver cómo en cuestión de horas hacía públicas todas las pruebas, en redes, en foros, en la policía, en cada lugar donde su agencia intentaba captar clientes. Marcos palideció. Sudaba, tartamudeaba, buscaba cualquier salida. Al final, suplicó. Me dijo que no lo destruyera, que lo pensara, que éramos hermanos. Pero yo ya no tenía hermanos. Él los había matado el día que me traicionó. Me devolvió el dinero. No todo de golpe, claro, pero lo fui recibiendo en partes, con mi abogado encima vigilando cada transferencia. Y cuando tuve lo mío de regreso, entonces lancé el segundo golpe. Publiqué toda la evidencia en redes, historias, grupos de Facebook, foros de estafas. Lo expuse sin piedad. En menos de una semana, su agencia estaba muerta. Sus supuestos clientes lo abandonaron. Lo llamaban estafador en cada publicación. Marcos pasó de presumir lujos falsos a esconderse de todos. Sus cuentas fueron reportadas, la policía lo citó a declarar y sus socios lo dejaron solo. Hoy, meses después, yo sigo trabajando, reconstruyendo mi vida poco a poco. No recuperé los años de confianza ni el dolor que me causó, pero sí recuperé algo más importante, la certeza de que nunca más volverá a lastimarme. A veces me preguntan si no me arrepiento de haberlo destruido de esa manera, y mi respuesta siempre es la misma. No, porque él no solo me robó dinero, me robó la confianza, me robó la tranquilidad, me robó la fe y la amistad. Y esas deudas no se pagan con lágrimas, se pagan con justicia.